nombre es Ana Mariscal y como parte del equipo de Deusto International es un placer daros la bienvenida a los Deusto International Talks y en concreto a este webinar que se integra dentro de la Summer School Series. Antes de comenzar, nos gustaría informar que la sesión está siendo grabada y próximamente se pondrá a disposición de las personas inscritas. Por otro lado, en relación al desarrollo de la sesión, os informamos de que disponéis del chat para formular cualquier pregunta que pueda surgir a lo largo de la sesión. Las consultas se resolverán al final del webinar. La sesión de hoy, titulada Las vacunas ante la bioética y el bioderecho de la era post-COVID-19, quiere poner el foco sobre las múltiples dudas que surgen en relación con la vacuna contra la COVID-19, su eficacia, escasez, el control de su distribución y administración con miras a recuperar la tan añorada vieja normalidad, etc. En cualquier caso, este proceso puede generar diversas dudas y tensiones con los derechos y libertades de la ciudadanía. Este webinar acoge, pues, un diálogo sobre las distintas formas de dar respuesta a tales dilemas. Para tratar de este tema, contamos con la presencia de dos especialistas en la materia. El doctor Íñigo de Miguel Beriaín, Ikerbasque Research Professor en el Grupo de Investigación de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco y profesor de Bioderecho en el Master of Laws, LLM, in International Legal Studies de la Universidad de Deusto. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Emilio José Armaza Armaza, que es investigador Ramón y Cajal y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto. El profesor Armaza es profesor de Bioderecho en el Master of Laws LLM in International Legal Studies de la Universidad de Deusto. Muchas gracias, profesores, por su presencia y les cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. A mí me gustaría, antes que nada, empezar dando las gracias a quienes me han invitado. En concreto, al vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto y pues, a nuestras compañeras del Global Engagement Office, Judith, Marta y Ana, por todo lo que habéis hecho, por toda la labor de apoyo, de organización de todo esto. Y estoy encantado de estar aquí, me siento muy feliz de estar en la Universidad de Deusto y espero que os resulte de interés lo que vamos a hablar. Le cedo la palabra al doctor Armaza. Muchas gracias, Íñigo. Yo también, antes de comenzar, debo indicar que para mí es un tremendo placer el poder colaborar con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, con la Global Engagement Office, pero también me gustaría extender mi agradecimiento a la Facultad de Derecho, concretamente al vicedecano de Relaciones Internacionales, el profesor Felipe Gómez, quien también nos ha brindado muchísimo apoyo para poder sacar adelante este diálogo, ¿no?, que vamos a mantener. En cierto modo, yo creo que el diálogo que vamos a mantener hoy constituye, pues, un adelanto de los temas que se van a desarrollar con mayor profundidad precisamente en la asignatura Biolaw, Bioderecho, que se empieza a impartir la próxima semana en el marco del Master of Laws, del estudio de posgrado en International Legal Studies, ¿no?, el LLM in International Legal Studies, que ha implementado la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Así que, pues, sirva quizás este diálogo como capítulo introductorio de esas sesiones, ¿no?, que van a ser bastante intensas e intensivas a lo largo de la sesión. Bien, entonces yo voy a empezar abriré este diálogo, pero lo que tengo que hacer es compartir la pantalla. Vamos a ver si me funciona. Yo creo que ya se debe estar... Ya está, se ve. Compartiendo. Genial. Bien, pues el tema que nos trae, o que nos reúne a Íñigo y a mí en esta sesión, lleva por título Las vacunas ante la bioética y el bioderecho de la era post-COVID. En esta charla vamos a intentar abordar dos cuestiones fundamentalmente. La primera de ellas es la relacionada con un cuestionamiento, ¿no?, de carácter quizás más ético-jurídico. Las cosas las tenemos, pues, más o menos claras, aunque pueden surgir dudas, desde luego, pero quizás además es conveniente que esté el profesor de Miguel aquí, puesto que él es experto en filosofía del derecho y nos puede ilustrar sobre si debe o no debe ser obligatoria la vacunación, ¿no? Eso por un lado.
Por otro, hablaremos pues, sobre los recursos alternativos a una campaña de vacunación pues, obligatoria, voluntaria, eso ya lo iremos viendo, ¿no? Y vamos a centrarnos en dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la relativa a los pasaportes inmunológicos, y en segundo lugar, el profesor de Miguel me ha comentado que quiere introducir a debate un tema que quizás merece consideración, ¿no?, por parte de los especialistas y de la ciudadanía en general. Es la relacionada con la variolización voluntaria. Luego nos explicará el profesor Íñigo de Miguel en qué consiste este fenómeno. Y luego terminaremos pues, con la rueda de preguntas que va a celebrar, o que se va a desarrollar, mejor dicho, al final de esta intervención. Entonces, empezamos esta cuestión relacionada con la primera, el primer cuestionamiento que nos trae a esta cita. Y para ello yo debo decir que han sido tres las estrategias que hasta el momento se han identificado, se han implementado en cierto modo, o al menos se han probado para poder superar la terrible situación en la que nos encontramos, ¿no? La primera de estas estrategias es la relacionada, la vinculada con la inmunidad de grupo, ¿no? Como seguramente sabréis, han sido pocos, pero bueno, ha habido algunos países que han optado en cierto modo por esta medida, ¿no?, cuando la pandemia aún se encontraba en una etapa incipiente, al menos en el continente europeo. Desde luego, al comprobar los devastadores efectos que esta tragedia tenía para gran parte de la población, y en particular para las personas que se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad, los países en cuestión optaron por reorientar los mecanismos de lucha contra la pandemia. Yo intuyo que por razones no únicamente de carácter utilitarista, sino vinculadas íntimamente al respeto de los derechos humanos y especialmente orientadas a la protección de estas personas especialmente vulnerables, ¿no? Esa es la primera de las estrategias a las que se ha recurrido en el contexto internacional. La segunda de las estrategias resulta ya bastante conocida por todos nosotros, ¿no? Tenemos a personas de distintos países en esta charla. Según me han comentado, hay gente de México, hay gente de Perú, de Canadá. Yo creo que en estos países es plenamente conocida esta estrategia. Se trata del sistema de limitación o restricción de los derechos y libertades fundamentales, ¿no?, particularmente por medio del recurso al confinamiento, a las estrategias o a las medidas de confinamiento, pero no solamente a estas medidas de confinamiento, sino también a la restricción de la libertad de movilidad, quizás entre territorios, ¿no?, ciudades, pueblos, etcétera, así como el cierre de espacios en los que se corre el riesgo de que se generen aglomeraciones de personas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en bares, en cines, en recintos festivos, discotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, se ha recurrido, dentro del marco de esta segunda estrategia, a la imposición de una serie de mandatos y directrices de toda la haya. Estoy pensando, por ejemplo, en algunas directrices en las que se nos orientaba sobre hasta cómo fumar, ¿no?, en los espacios públicos, o cómo se ha de practicar deporte. En cualquier caso, este sistema de limitación de los derechos y libertades tampoco parece ser el más adecuado para contener la propagación de la enfermedad y con ello para hacer frente a la pandemia. Por ello, gran parte de la sociedad ha puesto sus esperanzas de volver a la vieja normalidad en la tercera de las estrategias, y es la que nos trae a esta cita. Conseguir la inmunización frente a la COVID por medio del uso de las vacunas. La idea sobre la que se sustenta esta estrategia es muy simple e intuitiva. Se parte de la premisa que con la vacuna se proporcionará inmunidad frente a la enfermedad, al menos en gran parte de la población, y con ello se reducirá considerablemente el impacto de la pandemia. Son varias las cuestiones éticas y las cuestiones jurídicas que surgen en relación con la vacunación. Nosotros nos vamos a ocupar de algunas, pero existen otras que se quedan en el tintero. Se me viene a la mente, por ejemplo, el establecimiento de las directrices más eficaces, pero también las más justas y equitativas en relación con la asignación del escaso número de vacunas que nos han llegado en esta primera fase, o en estas primeras fases
de producción y distribución del medicamento. Desde luego también surgen dudas sobre las responsabilidades éticas y políticas que se deberían exigir por parte, o a quienes, mejor dicho, a quienes se saltan el orden previsto en la asignación de estos recursos escasos, ¿no? Así también como si deberían poder recibir la segunda dosis o por el contrario no. Por ahí hay mucho terreno sobre el cual discurrir. Esta charla, sin embargo, nos vamos a centrar en otras cuestiones. Debe ser obligatoria la vacuna, en primer lugar, y en segundo lugar, qué recursos alternativos nos quedan ante, pues, o prescindiendo de la primera de las cuestiones, ¿no? de la eficacia de las vacunas. En relación con la primera de las cuestiones, quizás la respuesta a la pregunta sobre la obligatoriedad de la vacuna no debe plantearse de un modo en el que se espere una respuesta afirmativa o negativa, un sí o un no, ¿no? Y ello porque se podría decir que con base en el ordenamiento jurídico español no queda prevista una cláusula general de obligatoriedad de la vacunación, sino que se incorporan una serie de instrumentos que podrían eventualmente dar legitimidad a la administración coactiva de la vacuna. Me explico. Nuestro ordenamiento jurídico se construye sobre la base del respeto a la dignidad del ser humano, como guía inexcusable para la orientación de cualquier actividad legislativa, no solo legislativa. Desde luego el artículo 10 de la Constitución incorpora este principio, ¿no? Nos dice, la dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, etcétera, son el fundamento del orden político y de la paz social. De esta premisa se van a derivar incontables consecuencias, innumerables consecuencias, en los diversos sectores del ordenamiento jurídico. En lo tocante a la actividad médica, y particularmente en lo relativo a la actividad médico-preventiva, rige, como no podía ser de otra manera, el principio de autonomía. Toda actividad en el ámbito de la medicina requiere el consentimiento previo e informado de la persona. Esta premisa goza de aval legislativo tanto a nivel doméstico, a nivel español, como a nivel internacional. En consecuencia, simple y llanamente, un médico, porque sí, no nos puede administrar coactivamente una vacuna, ¿no? Es más, la imposición coactiva, la administración coactiva de la vacuna, o de cualquier tratamiento médico que no sea de carácter preventivo, sino terapéutico, sin contar con el consentimiento del paciente, podría ser constitutivo de un delito, concretamente del delito de coacciones, ¿no? Previsto en el Código Penal Español en el artículo 172.1, salvo que concurra alguna causa de justificación. Pero bueno, si bien lo dicho hasta ahora, es decir, que la vacunación en general se basa sobre la premisa de que se ha de contar con el consentimiento de la persona, sí que existen situaciones extraordinarias en las que se puede administrar coercitivamente una vacuna. Por ello, quizás resulte relevante recordar que también nuestro ordenamiento jurídico contiene una serie de herramientas que, en aras de brindar protección a la salud de las personas, a la salud pública e incluso a la salud individual, dan perfectamente legitimidad a las intervenciones de naturaleza preventiva, ¿no? Como es el caso de la vacunación obligatoria. Empiezo citando a la Constitución española. En su artículo 43 se establece: compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Luego voy a citar otra ley. No hablo ya de la Constitución, pero sí de una ley orgánica, fijaros. La Ley Orgánica 3 de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública establece en su artículo 2 lo siguiente: las autoridades sanitarias podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o de un grupo de personas. El artículo siguiente, el artículo 3 de esta ley orgánica, también establece que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas
para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Con estas dos herramientas, en nuestro ordenamiento jurídico se abre paso a la posibilidad de recurrir a esta serie de medidas. Pero tenemos un precedente que es muchísimo más remoto. Data del año 1944. Fijaros, en la Ley de Bases de la Sanidad Nacional se establecía claramente, se declararán obligatorias las vacunas contra la viruela y la difteria, en la forma que determinarán los reglamentos. Se mantiene, por otra parte, la obligatoriedad de las vacunas en las infecciones tíficas y paratíficas cuando, por la existencia de casos repetidos de estas enfermedades o por estado epidémico del momento, se juzgue conveniente. A día de hoy tenemos varios ejemplos de administración obligatoria de vacunas en los años recientes. Se me vienen a la cabeza al menos dos. En el año 2010, en Granada, el Juzgado Contencioso Administrativo ordenó la vacunación forzosa de 35 niños contra el sarampión. Ahí tenemos quizás un precedente relativamente cercano. No hace falta ir al año 2010. Año 2021, a principios de este año. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela ordenó la vacunación obligatoria de una mujer de 84 años ante la negativa de la hija a que fuese vacunada, dado el grado de deterioro cognitivo que tenía la persona en cuestión, la mujer de 84 años. En definitiva, nuestro ordenamiento jurídico da una respuesta y cobertura a casos que pueden ser más o menos aislados como estos, ¿no? A supuestos en los que la persona o el grupo de personas quedan medianamente individualizados o individualizadas siempre y cuando se cuente con la autorización judicial correspondiente. Esta tiene que ser emitida por medio de un auto, ya sea por el juez en concreto o, en el caso de sujetos no individualizados, por un tribunal, una audiencia nacional o el Tribunal Superior de Justicia. Teniendo en cuenta este estado del arte en el ámbito legislativo, lo que conviene preguntarnos a continuación es si debemos hacer uso de estas herramientas o si es necesario modificarlas y pensar en otros sistemas, con la idea o con el fin de facilitar la vacunación obligatoria. Yo planteo estas preguntas que el profesor Íñigo de Miguel Meriain va a abordar, pero antes me gustaría indicar, o al menos dejar sobre la mesa, para que el profesor de Miguel profundice, que quizás la respuesta varía teniendo en cuenta los efectos que produce la vacuna. Entonces hay que ver si la vacuna produce efectos esterilizantes, que ya nos explicará el profesor de Miguel a qué se refiere con los efectos esterilizantes, o no produce efectos esterilizantes. Así que, profesor de Miguel, tiene usted la palabra. Bien, pues muchas gracias, Emilio. Creo que se me oye bien, ¿no, Emilio? Sí, perfectamente. Bueno, pues yo diría que es una pregunta complicada la de si una vacuna es o debe ser obligatoria. No es fácil. Creo que hay distintos escenarios, ¿no? Tendríamos quizás que centrarnos en una cuestión muy simple para responder a esto. Es decir, ¿por qué tiene que ser obligatoria una vacuna? En principio, no tiene por qué serla. Claro que no. Como ha dicho Emilio, hay un principio básico, un derecho fundamental, que es el derecho a la autonomía, es decir, a que cada uno decida si quiere protegerse o no. Esto es un principio que rige en general en toda relación que tenga que ver con un tratamiento médico, y una vacuna lo es. Se puede alterar esta situación, se puede esquivar el principio de autonomía, pero solo puede hacerse cuando se dé una de dos o tres circunstancias, ¿no? Esas circunstancias son muy simples. Una es pues que al hacerlo estemos consiguiendo proteger al grupo, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que habitualmente se considera que se puede hacer a través de medidas como, por ejemplo, la cuarentena, ¿no? Es decir, nosotros aislamos a personas contagiadas y ponemos en cuarentena a los que han estado cerca suya para conseguir salvar los intereses del resto del grupo. Y es uno de los motivos por los que se puede aislar a la gente y limitar su libertad de movimientos, ¿no? Esta idea de preservar la salud pública. Claro, para que podamos vacunar a las personas sobre esa base, tenemos que empezar por tener seguro que la vacuna efectivamente consigue ese propósito. ¿Eso pasa a día de hoy? Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos. Es decir, ahora mismo tenemos 2 vacunas aprobadas, 3 en algunos sitios.
la de Pfizer, la de Moderna y la de Oxford AstraZeneca. Bueno, pues esas vacunas sabemos que permiten que las personas no desarrollen la enfermedad, es decir, nos dotan de defensas suficientes para que el virus no sea capaz de generar la COVID, que es la enfermedad, ¿no?, que provoca el virus. Lo que no sabemos es si esas vacunas nos dan lo que se llama inmunidad esterilizante, es decir, si nos convierten en personas capaces de evitar la infección. Esto es, personas que no solo no desarrollan la enfermedad, sino que no transmiten el virus. Eso no sabemos si nos lo dan. Es más, en el caso de alguna de ellas, es casi seguro que no nos lo van a dar. Entonces, uno de los principales motivos por los que pensar que la vacunación tiene que ser obligatoria se viene un poco abajo, ¿no? Es decir, si a pesar de estar vacunados no vamos a contagiar a terceros, pues tiene mucho menos sentido que la vacunación sea obligatoria. Evidentemente, si no es esterilizante la vacuna, pues es que alcanzar lo de la inmunidad de grupo va a ser muchísimo más complicado todavía. Yo, de hecho, o sea, si algo me atrevo a decir a día de hoy es que tenemos que dejar de pensar en términos de inmunidad de grupo, porque es que eso no lo vamos a tener o no lo vamos a tener a corto plazo. O sea, podemos tardar muchísimo tiempo en tener algo parecido a inmunidad de grupo y puede ser que el 70% no sea suficiente si las vacunas no son esterilizantes, ni de lejos. Probablemente si queremos tener esto, al final tendremos que vacunar a los niños y prácticamente a todos en general, ¿no? Porque si no, va a ser imposible. Con lo cual, eso a su vez juega en contra de esta idea de obligatoriedad. Pues si el objetivo es prácticamente imposible de alcanzar, pues tiene menos sentido imponerlo. De hecho, cuando se han introducido políticas de vacunación obligatoria, casi siempre han sido políticas tendentes a preservar lo que ya se tenía, preservar una inmunidad de grupo que ya existía. Eso pasa con el sarampión. Con el sarampión puede haber vacunación obligatoria porque tenemos inmunidad de grupo frente al sarampión. Y el problema era que se estaba perdiendo. Pero no parece que sea lo mismo imponer vacunación obligatoria para preservar lo que ya tienes que para alcanzar algo que estás muy lejos de tener. Es decir, hay muchas diferencias en eso. Luego hay otras dos cosas que debemos tener presentes en esta discusión. La primera de ellas es que hay otro motivo por el que obligar a la gente a vacunarse, un motivo muy parecido al que utilizamos para obligar a las personas a que lleven un cinturón de seguridad, un casco, ¿no? Que es que, bueno, que puede ser que tengamos que vacunarnos simplemente porque así evitaremos desarrollar la enfermedad y en un momento en el que toda la sanidad está saturada, pues es casi una obligación, ¿no? Lo de protegernos a nosotros mismos aunque no queramos. Bueno, pues ahí hay una base para la obligatoriedad de la vacuna, no sé qué solidez tiene y tampoco creo que sea igual para todos, es decir, no tiene el mismo sentido en una persona de 15, 20, 25 años que en una de 60, 70 u 80, es decir, la intensidad del argumento es diferente. Y tampoco es necesariamente lo mismo en un momento en el que los servicios están saturados que en un momento en el que no existe esa saturación. Porque evidentemente es más fácil tratar a una persona, crea menos perjuicios a terceros cuando hay recursos más que disponibles. En cambio, cuando estamos en una situación de saturación, pues tiene más sentido obligar a las personas a vacunarse, sobre todo aquellas que van a utilizar esos recursos escasos. Y por último, yo diría que hay que tener en cuenta que para decidir si vamos a obligar o no a las personas a vacunarse, pues hay que tener presente si efectivamente hay vacunas suficientes. A día de hoy esto es ridículo porque no tenemos vacunas, con lo que, es decir, no se puede obligar a aquello que luego no vas a cumplir. Y luego, en segundo lugar, está la cuestión de que nosotros solemos hablar de lo que se llama de la alternativa menos restrictiva, ¿no? Es decir, obligar a vacunarse tal vez fuera posible siempre que fuera la alternativa que consigue el fin previsto, es decir, acabar con el problema del SARS-CoV-2 de la manera menos invasiva para los derechos fundamentales. Y yo creo que esto, a su vez, está por demostrar. Y ahí es donde quizás tiene un sentido hablar de recursos alternativos a la vacuna que pueden funcionar bastante bien. Quizás, Emilio, ¿quieres ver qué te parece esto? Yo creo que podríamos hablar ya de recursos alternativos. Sí, gracias, Íñigo. Yo la verdad es que creo que es momento de introducir el siguiente tema, a ver si puedo pasar la diapositiva. Sí, y está relacionado precisamente con los recursos alternativos, ¿no? que nos quedarían a las estrategias de vacunación, ¿no? que pues probablemente no vayan a solucionar el problema, quizás a corto plazo, no sabemos si a largo plazo lo harán.
Y el primero de ellos está vinculado precisamente con los pasaportes inmunológicos, ¿no? Los pasaportes inmunológicos, antes de comenzar a hablar sobre ellos, creo que es importante diferenciarlos o distinguirlos de los certificados de vacunación. Un certificado de vacunación es un documento electrónico o físico o en papel que va a acreditar que, como su nombre lo indica, la persona está vacunada, ¿vale? Ha recibido una vacuna. No acredita el certificado de vacunación si la persona es inmune al virus o no lo es. No sabemos si esa persona puede transmitir la enfermedad o no, que probablemente sí, no lo sabemos. En cualquier caso, ese certificado no acredita esos extremos, sino únicamente el hecho de que la persona en cuestión ha recibido una o las dosis de una vacuna correspondiente. Los pasaportes inmunológicos, pasaportes de inmunidad, carnets de inmunidad, han recibido diversas denominaciones en la literatura. Lo que acreditan es que una persona se encuentra inmunizada frente a esta enfermedad en concreto, a la COVID-19. Es decir, lo que viene a acreditar es que se ha detectado la presencia de anticuerpos contra el coronavirus, ¿vale? En su cuerpo, pues, imagino que en su sistema inmunológico, en el material biológico respecto del cual se haga la prueba correspondiente, sea el test serológico correspondiente, ¿no? Estos anticuerpos pueden haber sido generados precisamente por la propia enfermedad, porque la persona ha pasado ya el coronavirus o la COVID-19 y se ha recuperado, o por el contrario, pues porque precisamente se ha vacunado y la vacuna ha surtido los efectos deseados en el caso de que la vacuna aporte o que de la vacuna se deduzcan estos efectos, no el que una persona cuente con los anticuerpos contra la COVID-19. Ahora bien, pues se discute también, ¿no?, cómo se implementaría esta medida de los pasaportes inmunológicos, sin papel o en formato electrónico por medio de una aplicación en el móvil, como ya hemos venido experimentando en los últimos meses con el radar COVID, ¿no?, al menos en España. Pero bueno, estas son otras discusiones que no vamos a plantear. Lo que me gustaría introducir antes de dar paso al profesor Íñigo de Miguel es una serie de dudas que surgen en relación precisamente con la viabilidad, ¿no?, y con las implicaciones éticas y jurídicas que pueden derivar de la estandarización de los pasaportes inmunológicos. Fijaros, en una reciente publicación aparecida nada menos que en la revista Nature, una científica se planteaba diversas cuestiones, ¿no? Al menos se cuestionaba si es que es la alternativa conveniente o no. Y ponía sobre la mesa distintas cuestiones. Lo primero de ello es que hacía referencia, fijaros, a un hecho ya acaecido en el siglo XIX, particularmente en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, al sur de los Estados Unidos. Esta investigadora relata que en aquella época la fiebre amarilla dividió a los habitantes de Nueva Orleans entre los que se denominaban aclimatados y los no aclimatados, ¿no? Entre aquellos que habían padecido la fiebre amarilla y se habían recuperado y aquellos que por el contrario no la habían padecido. Entonces, quizás al menos esta científica lo que hacía era realizar una analogía, ¿no?, entre lo que pueden ser los pasaportes inmunológicos y lo que fue en aquella época en Nueva Orleans. Y ponía de manifiesto que en aquella época la falta de inmunidad dictaba con quién podían casarse incluso las personas que pues, no habían adquirido la inmunidad, ¿no?, dónde podían trabajar y aquellos para los que se encontraban esclavizados en los tiempos de la esclavitud en Estados Unidos, hasta cuánto valían, ¿no?, estas personas. Pero bueno, se trata de un antecedente remoto a pues el tema que nos está trayendo a colación hoy día, ¿no? En cualquier caso, los dilemas que surgen en la actualidad son de otra naturaleza, ¿no? Alguno quizás puede tener
cierta similitud. Lo primero que podemos cuestionar, o la primera duda que surge al respecto, es si estos test serológicos son efectivamente fiables, ¿no? En los medios de comunicación se realiza innumerables entrevistas a científicos y pues, no parece haber consenso en cuanto a si es que los test serológicos son efectivamente fiables o si por el contrario van a arrojar un falso positivo, es decir, van a arrojar como resultado que la persona está inmunizada cuando en realidad no lo está, ¿no? Es decir, podríamos otorgar pasaportes inmunológicos a personas que van a seguir contagiando. Esa es la primera cuestión. Por otro lado, también se plantea sobre cómo se va a plasmar y almacenar esta información. Hace un momento lo indicaba, ¿no? Se va a recurrir a un simple papel, un documento, se va a recurrir a las aplicaciones del teléfono móvil. En este último caso, ¿qué datos se van a almacenar? ¿Qué datos se van a requerir? ¿Va a ser simplemente la presencia de anticuerpos sobre el coronavirus o se va a extender a otros datos que pueden ser más sensibles o no? ¿Qué es lo que nos dice la regulación en materia de protección de datos? Los expertos suelen indicar que, en principio, si es que se establecen y se siguen una serie de garantías establecidas por toda la normativa relacionada con protección de datos, podría plantearse la viabilidad de este mecanismo, ¿no? El establecimiento de los pasaportes inmunológicos. Por otro lado, también se discute si vamos a ser capaces de desarrollar el número suficiente de test serológicos en toda la población. Recordemos que estos test tendrían que ser realizados de manera periódica. Lo que es válido hoy para una persona no tiene por qué ser válido de aquí a 3 meses. Tenemos en España más de 47 millones de habitantes. No somos capaces de vacunar a todos los habitantes. ¿Seremos capaces de conseguir cantidad suficiente de test? También es otra de las cuestiones que se plantean, ¿no? Y por último, quizás puede establecerse como otra de las consecuencias o preocupaciones la estratificación social, ¿no? Vamos a dividir a las personas entre los inmunodeprimidos y aquellos que no lo están. Vamos a darles acceso o libertad a unos y a otros no. Son las cuestiones éticas que se plantean, ¿no? Y Íñigo, yo creo que aquí es donde tú tienes mucho que decir al respecto. Bueno, pues gracias, Emilio. Voy a empezar por esto último. No hay ningún problema en diferenciar entre gente que no es peligrosa para la salud pública y gente que sí lo es. Es decir, diferenciarnos en función de nuestra esterilidad o no se ha hecho siempre. Voy a poner un ejemplo muy simple. Hay un brote de cualquier enfermedad. Tú a todos los que creas que han tenido contacto con el virus, es a los que sometes a cuarentena. O sea, a todos esos los vas a tener privados de libertad de movimiento. O sea, eso es una distinción como una casa sobre la base de tu estado inmunológico. Lo que pasa es que habitualmente suelen ser 200 personas en una población de 47 millones. Y entonces no nos parece mal, porque son 200. Empieza a parecernos mucho peor cuando son 46 millones y medio sobre 47 millones, porque entonces son una amplia mayoría, ¿no? Y en ese momento lo que nos suele gustar decir es, no, pues ya que somos 46 millones y medio, que seamos los 47 millones. No mira usted a decir que porque usted haya pasado la enfermedad y presupongamos que no la puede contagiar, usted va a tener unas libertades que yo no tengo, porque eso es discriminatorio para mí. Dices, mira, esto no funciona así. Discriminamos en función de si uno puede contagiar un virus o no. Y no hay nada de ilegítimo en eso. Lo llevamos haciendo toda la historia y tiene todo el sentido. Tenemos una herramienta de derechos fundamentales, ¿no?, bien conocida, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Artículo 5 dice, mira, la libertad de movimientos es un derecho fundamental que solo puede ser limitado cuando, pone varios casos, pues uno es un peligro, ¿no?, en términos de salud pública. Una persona que no puede contagiar un virus no es un peligro en términos de salud pública. No se le puede limitar su libertad de movimiento sobre esa base. Que nos lo puedan limitar al 99% de los ciudadanos, pues oye, mala suerte que tenemos el 99%, pero eso no puede ser un pretexto para que tú estés limitando los derechos del 1% que queda, ¿no?
hay gente que está en contra de todo esto que dice, pero eso es muy peligroso, porque entonces mucha gente se podría contagiar voluntariamente. Y dices, bueno, ¿qué culpa tengo yo? Pues múltenles, hagan lo que quieran, pero lo que no podemos hacer es restringir los derechos de unas personas, pues porque el resto se pueden comportar de manera irresponsable. Por favor, triunfa el mal, ¿no? Se puede decir si hacemos eso, no es una buena idea. En todo caso, el problema que tenemos a día de hoy no es tanto ese escenario, ¿no? que en su momento existió, ¿no? Sobre todo el año pasado, sino que ahora el escenario más bien es otro. Es un escenario en el que lo que se está proponiendo al fin y al cabo, eso es lo que está proponiendo Israel ahora mismo, ¿no? Es algo que tiene que ver con lo que propone la IATA, ¿no? Lo de la Unión de las Líneas Aéreas, es que seamos capaces de exigir a las personas que quieren acceder a según qué tipo de espacios, por ejemplo, un avión, que demuestren que no son infectivas, es decir, que no contagian el virus, ¿vale? Eso en principio es muy razonable, es decir, que tú, para dejar a alguien entrar en un espacio, le pidas, oiga, usted no nos va a contagiar al resto, ¿no? Mientras tanto, parece razonable. De hecho, si esto fuera ébola, no tendríamos esta discusión. O sea, tú imagínate que estás en la cola de embarque y de repente hay un señor o señora que empieza a chorrear sangre por todos los poros. A ver, a nadie se nos ocurriría decir que es discriminatorio que no le dejen subir al avión. Esto no tendría mucho sentido, ¿no? Y el que diga lo contrario, le preparamos un vuelo al efecto y que nos lo vaya demostrando, ¿no? Pero, en general, los que amamos la vida, ¿no? Aquí pues, tendemos a pensar que no tiene mucho sentido no establecer ese tipo de diferencias. Con lo cual, lo que tenemos que discutir no es si podemos separar a la gente, sino cuál es el medio que podemos utilizar para ese fin. Y ahí es donde entra la discusión, no de si tiene que existir o no un pasaporte inmunológico, sino cómo tiene que ser, que son cosas diferentes. Y qué es lo que podemos permitir que se haga y lo que no podemos permitir que se haga. Para empezar, pasaporte inmunológico, a mí el nombre no me gusta mucho. Yo lo llamaría más bien certificado de esterilidad. Que eso viene a decir, mira, usted tiene alguna prueba de que no va a contagiar al resto. Así de simple. No es lo mismo que un certificado de vacunación por lo que decías tú. Te vacunas, vacunar significa que te has vacunado. Eso no significa que no puedas contagiar al resto. Son cosas distintas. Es verdad que incluso los serológicos no funcionan demasiado bien, pero al menos tendremos que hacer el acto de fe de pensar que si uno está vacunado y además le hacemos unos serológicos y salen positivos, pues hay bastantes probabilidades de que no contagie. Y es el mayor acto de fe que tenemos que hacer. En el caso de uno que ha pasado ya la enfermedad, ahora mismo ya estamos diciendo que bueno, una persona que es contacto directo con un positivo no tiene que someterse a cuarentena si ha pasado la enfermedad los 3 últimos meses. Eso está en los protocolos de sanidad de las comunidades autónomas. Es un pasaporte inmunológico como una casa. Bueno, pues es simplemente extenderlo a esto y decir, oiga, si usted ha pasado la enfermedad los últimos 3 meses, partimos de la base de que no puede contagiar. Así que también puede tener su certificado de esterilidad. Y el tercer método es recurrir a los test, claro, que es lo que mencionabas tú. Desde mi punto de vista, ni siquiera un test sirve para eso. Lo que tienes que ir haciéndote es cadenas de test más o menos cada 60-72 horas máximo. Si tú lo vas haciendo así, puede funcionar. Este sistema es funcional, o sea, se puede sostener económicamente, pues es complicado. O sea, hay bastante gente vacunada, sí, porque la vacunación te daría un margen quizás de 6 meses, ¿no? Como mínimo. Si hay mucha gente que ha pasado la enfermedad, pues también. Lo de los test es caro, pero hasta un punto. Es decir, a mí cuando me preguntan, ¿los test son caros? Y digo, bueno, pues depende. Por ejemplo, una PCR, ¿no? Que es el gold estándar en esto. Bueno, pues ya sabemos lo que se está cobrando, 120 euros. Eso no es lo que cuesta, eso es lo que nos están cobrando, que algún día tendremos que hablar de cuánto están cobrando por esto, ¿no? Pero una PCR en principio cuesta bastante menos. Si además podemos hacerlo agrupando muestras de distintas personas, lo que se llama una pool, pues hombre, podemos agrupar, por hacernos una idea, muestras de 10 personas sin problemas, con una incidencia acumulada relativamente baja. Eso ya te está bajando el coste pues a unos 3-4 euros por persona. Si lo subimos a 20 personas, pues es que ya es 1,5 €, ¿no? Es más un problema de logística que de coste, ¿no? En muchos sentidos. Pero, por ejemplo, eso serían pruebas magníficas para colegios, universidades, turnos de trabajo. Es decir, ahí es muy fácil, ¿no? Sobre todo que ahora ya se pueden hacer incluso con saliva. No te tienen que coger una muestra naso, que todos sabemos el que ha pasado por eso es muy molesto, ¿no? Sobre todo para los niños. Entonces se puede hacer de otras formas y sí hay medios razonables y ahora empiezan a salir test mucho más baratos. Es cierto que fallan mucho, pero si te lo haces todos los días, bueno, pues es más fácil que te pillen en un momento en el que tienes una carga viral elevada y en el que puedes contagiar, ¿no? Eso también es una cosa curiosa porque tampoco nos interesa descubrir a todo el que ha tenido virus en algún momento. Lo que nos interesa descubrir es quién tiene carga viral suficiente para infectar al resto. Que esto no son pruebas
de diagnóstico para poner un tratamiento. Son pruebas simplemente para evitar que personas que pueden contagiar tengan acceso a unos espacios que es donde pueden transmitir el virus a muchas personas con los efectos de supercontagio, ¿no? Con lo cual, en principio, yo entiendo que sí es más o menos factible. Otra cosa, y esto es lo último, ¿no? Lo que tú has preguntado y creo que es muy relevante, es qué tipo de datos van a tener estos pasaportes, ¿no? Y qué puede haber ahí o no. Yo en los que he visto, por ejemplo, en el de la IATA, a mí no me gustan demasiado porque lo que hacen es simplemente introducir en una app el certificado que te han hecho, ¿no? Entonces, la persona, pues la que te va a permitir el acceso al avión, puede ver el certificado en sí y descubrir si tú, por ejemplo, estás vacunado o si te has hecho el test o si has pasado la enfermedad o qué. Desde mi punto de vista, eso es innecesario, no tiene ningún sentido. Por una simple razón. Tú solo tienes que saber si una persona es infectiva o no. ¿Por qué no lo es? Te da exactamente igual. Es decir, desde mi punto de vista, lo razonable sería tanto como esto. Tú vas a un profesional sanitario, que es el que tiene que certificar esto. Imagínate que vas a hacerte un test. El profesional sanitario te hace el test. Si ve que eres negativo, COVID, lo que tiene que hacer es introducir en tu app algo así como una luz verde que va a durar un periodo de tiempo, 60 horas, 72 o lo que sea. Mientras dure ese periodo, si alguien accede a esa app, lo único que le va a salir es una luz verde. No va a saber ni quién eres tú, ni por qué demonios tienes esa luz verde, por qué tienes ese pase verde. Solo vas a ver que tú no eres infectivo, que alguien que tenía autoridad para certificarlo lo ha certificado. Y en ese caso es que no hay un problema de datos, es que ni siquiera hay un tratamiento de datos personales, porque ni saben quién eres ni se almacena en ningún sitio la información que se está obteniendo. Con lo cual, yo entiendo que cuando a mí me preguntan, ¿hay un problema de datos personales? Hombre, pues depende de cómo se haga el pasaporte inmunológico. Si se hace muy chapuceramente, sí. Si no se hace muy chapuceramente, pues entonces no, claro. Muchas gracias, Íñigo, por la explicación. Y lo último que nos queda por comentar es precisamente el tema que había sugerido, ¿no? Hace unos días, cuando estábamos preparando esta charla, el tema de la variabilización voluntaria. ¿Nos puedes explicar qué es y qué problemas crees que puede generar? Sí, esto de la variolización es fácil de explicar. Variolización simplemente significa un contagio voluntario del virus, es decir, que haya personas que se expongan voluntariamente a que alguien que es positivo les contagie. Esto es lo que se hacía hace unos años con las famosas fiestas de la varicela, ¿no? Las smallpox parties que hacían los americanos, sobre todo, ¿no? Para contagiar a los niños. Entonces, es una cuestión que es relativamente simple. Es decir, puede haber personas que no tienen acceso a la vacuna, pero que a pesar de eso quieren ganar la inmunidad esterilizante además, de otra forma, de la única forma posible, que es exponiéndose directamente al virus. Es decir, esto puede pasar. Hay personas que lo pueden hacer por motivos altruistas, gente joven, por ejemplo, que piensa que el virus no les va a suponer un gran problema personalmente y quieren asegurarse de que no van a contagiar a nadie sin darse cuenta y para eso piden que se les inocule el virus de una manera controlada, es decir, que sepamos la cantidad que se introduce y que además ellos sepan cuándo se han contagiado, de manera que desaparezca ese factor de riesgo, ¿no? De no saber cuándo estás contagiado y cuándo no. Entonces, esa es la idea que hay detrás. Hay muchas situaciones en las que puede tener un sentido, pueden ser personas jóvenes así, pueden ser también personas, imaginemos, una persona algo mayor, ¿no? De nuestra edad, que tiene, por ejemplo, un hijo dependiente o un hijo con un problema de salud que le hace particularmente, que puede hacerle propenso a una forma dura o fuerte de la COVID, ¿no? Pues esas personas que quizás no pueden aislarse, pues pueden pedir esto pues para asegurarse de que no van a contagiar esto a una persona dependiente, a un hijo o algo por el estilo. Es decir, hay muchos escenarios y luego hay un escenario muy obvio que podemos ver en el futuro que tiene un sentido. Es decir, si vemos que las vacunas o algunas de ellas no son esterilizantes, pues hombre, tiene más sentido todavía que tú te vacunes, te hagan los serológicos para ver que efectivamente has ganado inmunidad frente al virus, que no vas a desarrollar la enfermedad y luego se te puede exponer al virus para que además ganes la inmunidad esterilizante y no contagies a terceros. Es decir, lo que parece que es una locura, así de buenas a primeras, en realidad no lo es tanto, ¿no? Es una cuestión de decir, oiga, es que puede ser muy razonable. El problema que tenemos ahora mismo, y esto no se lo tengo que explicar a un profesor de Derecho Penal, es que si alguien intenta hacerlo, pues puede ocurrir que la persona que le contagie el virus acabe en la cárcel, ¿no? Con lo cual, pues tenemos un serio problema jurídico. Tú igual lo puedes explicar mejor, Emilio, que sabes más de Derecho Penal que yo.
Sí, bueno, lo que se me viene a la mente precisamente es que, al menos con base en el ordenamiento jurídico penal español, luego de otros países, pues ya habría que ver los pormenores, ¿no?, de su legislación. Se trataría de contagiar una enfermedad de manera voluntaria y con ello se podría estar hablando de la configuración de un delito de lesiones, por una parte. Luego sí que habría que valorar la posibilidad de atenuar la pena, insisto, con base en el ordenamiento jurídico penal español, porque concurre el consentimiento de la persona que ha resultado lesionada, ¿no?, en este caso contagiada con el COVID-19. Y por otro lado, está el tema de valorar si es que se le atribuye a la persona, al contagiador, a la persona contagiadora, la comisión de un delito de homicidio en caso de que la persona que haya sido contagiada muera finalmente, ¿no? Entonces, aquí sí que, insisto, con base en el ordenamiento jurídico penal español no cabría hablar de consentimiento, pero sí habría que discutir, o tendríamos que discutir, sobre qué tipo de homicidio se ha cometido, ¿no?, uno doloso o uno imprudente, ¿no?, en función de qué es lo que haya tenido en cuenta la persona que contagia. Sí, con lo cual la introducción de esta última opción, de esta alternativa, requeriría de una reforma normativa. ¿A cuál te refieres, Íñigo? A que para poder variolizar a las personas voluntariamente y que no incurrieran en un injusto, ¿no?, penal, pues habría que variar el Código Penal introduciendo, ¿no?, pues lo que se hace, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, ¿no?, que tú introduces una modificación para que en según qué casos un homicidio no sea perseguible penalmente. Es decir, necesitaríamos reforma Código Penal para esto. Sí, no, a día de hoy es inviable, ¿no? Con nuestro Eso sistema jurídico no. Básicamente lo que hay. Pues por mi parte, Emilio, nada más que añadir. Quizás podríamos pasar al turno de preguntas. Pues sí, si es que hubiera alguna pregunta, la revisamos. Yo ahora mismo que estoy revisando el chat, no veo ninguna. Yo intuyo que nuestras compañeras de la oficina de la Global Engagement Office ya habrán dado paso, si hubiera habido alguna, a las preguntas, y por lo tanto entiendo que no hay ninguna. Con lo cual, pues damos por finalizada, ¿no?, la sesión. Muchas gracias, Íñigo, entonces, por tu participación. Creo que hay alguna. Creo que hay una pregunta. Sí, entra. A ver. Si me exigen estar vacunado para incorporarme a un trabajo, para salir de mi ciudad, para viajar, para ir a restaurantes, al cine, etcétera, ¿no se me está obligando en realidad? Respuesta sencilla. Si, primero, no te pueden obligar a estar vacunado para llegar a un puesto de trabajo. Eso es ilegal de por sí. Es decir, no es legal pedir un certificado de vacunación en términos de contratos. Lo segundo, te podrían obligar a presentar un certificado de este tipo para entrar en según qué lugares, restaurantes, cine y todo lo demás. Eso es un sistema de vacunación obligatoria, claro que sí. Eso es una forma de vacunación obligatoria. Haría falta una modificación normativa que introdujera, ¿no?, esto de que tendrías que mostrarlo. No basta con que alguien sin más por su cuenta empiece a exigirlo, sino que necesitaría un respaldo legal. Si no, sería discriminatorio y, por supuesto, que sería un sistema obligatorio. Es lo que se llama en inglés mandatory vaccination. No es un sistema tan coercitivo como que alguien venga y te lo ponga, pero es un sistema, claro que sí, de obligarte a vacunarte. Bueno, hay un par más de preguntas. Las leo las dos seguidas, Íñigo, a ver si bueno, van entrando más. ¿Qué opinan sobre el registro de vacunación publicado en el BOE? Primera. Vale. Segunda, sí. ¿No tendría la misma función práctica el pasaporte biológico que un visado que requieren los países? En ambos casos piden examen médicos para saber que el solicitante no es portador de enfermedades. ¿Por qué uno sería mejor visto que el otro? Claro, esto es en relación precisamente, ya lo habías comentado. Y bueno, por último, así agrupamos las tres. ¿Hasta qué punto el derecho se ha vuelto intrusivo en la regulación de conductas personalísimas? Vale. Sobre el registro, a ver, tiene que haber un registro. Tiene que haber un registro de vacunación, es absolutamente necesario. Otra cosa es qué tipo de datos guardas en ese registro. Tú tienes que señalar ese registro qué personas se han vacunado y cuáles no. Lo que no puedes incluir en el registro es por qué motivos no se han vacunado las personas que no se han vacunado.
puedes anotar ese dato de forma anónima para saber más o menos cómo están funcionando las cosas, pero no puedes decir, por ejemplo, Emilio Arbaza no se ha vacunado porque es terraplanista y además cree que Trump debería haber sido el presidente de Estados Unidos. Eso pues no se puede hacer, ¿no? Sobre la función práctica. La función práctica es la misma prácticamente, ¿no? Es decir, lo que tú quieres hacer con esto es evitar, ¿no?, que haya un problema de infecciones. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es bastante simple. Un certificado de vacunación te obliga a vacunarte. Un pasaporte, en principio, te da varias opciones. Tú puedes vacunarte si quieres, pero también puede ser que hayas pasado la enfermedad o puede ser que te hayas sometido a test que aseguren que no eres infectivo, con lo cual las opciones que te da son mayores en ese sentido. En Italia, yo no sé si el derecho se ha vuelto intrusivo. Yo creo que los que se han vuelto intrusivos son los que hacen el derecho. Es decir, el derecho es completamente neutral. A los juristas de una pieza, ¿no?, nos dicen hay que meter en la cárcel a todo el mundo. Pues hacemos la norma para meterlos en la cárcel a todos. Eso no es mayor problema y tú lo haces técnicamente lo mejor posible, pero esa decisión nunca es una cuestión jurídica, es una cuestión del que elabora la norma, ¿no? Bien. Bueno, ¿Qué supondría la posibilidad? Una última pregunta, muy buena, sí. por cierto. Pues mira, esto depende, lo puedo decir yo, ¿no? Preguntan Sí. qué supondría la posibilidad de que el certificado de esterilidad pudiera ser falsificado. Pues bueno, yo defiendo siempre que esos certificados tienen que ser documento público. Entonces, una vez que es documento público, pues aquí el profesor Armaza sabe mejor que yo cuál sería la consecuencia de que tú falsificaras un documento público, ¿no? Claro, sería un delito de falsedad documental. Mm. Y luego tenemos una última pregunta que nos dice, ¿debe el legislador nacional abordar la obligatoriedad en la administración de las vacunas a los nacionales, aún conociendo, como citó el profesor de Miguel, que desconocemos la posibilidad de inmunizar al colectivo social en su conjunto? Esta pregunta es buena. Ya, pues esto, a ver, ya lo ha abordado, ya han dicho que no va a ser obligatoria, sin más. Es decir, de momento ya lo tenemos abordado y resuelto. Van a decir que no, va a ser obligatoria. ¿Puede que cambien este criterio? Puede que sí, pero no creo que se vaya a decir abiertamente. Lo que se introducirá es la obligatoriedad de otras maneras, pues por ejemplo, evitando el acceso a según qué sitios, lo cual será una forma de obligatoriedad, pero menos manifiesta. Nos lo pintarán de otro color. Claro. Respondemos estas dos últimas y cerramos, si te parece, Íñigo. Vale, me parece bien. Bien, como el Estado... ¿Cómo el Estado podría evitar que suceda con las vacunas lo mismo que pasó en el brindar camas UCI con las clínicas, es decir, la evaluación desproporcionada de precios de forma que sean impagables? Bueno, eso en algunos países el precio está fijado, los estados lo compran y lo administran los servicios de salud pública, ¿no? Con lo que el precio no existe porque no se venden, es decir, es que no son vacunas de venta libre. Si son vacunas de venta libre, esto es mucho más complicado. Ahí el precio va a subir seguro. Eso, la escasez hace que suba el precio. El problema que tenemos ahora mismo es que la escasez existe y habrá que ver, ¿no?, cómo se combate, pero el precio de momento en nuestros países no es tanto problema y en los países en los que haya venta libre va a subir y es muy difícil de combatirlo, claro. Y la última, a ver, buenas tardes. En Perú, cerca del 48% de las personas no quieren vacunarse dado que no confían en las vacunas. ¿Creen ustedes que a la larga se generará algún tipo de discriminación por ello? Pues es posible que sí, e iremos viendo, ¿no?, a ver qué ocurre. Yo tengo bastante claro que si hay un porcentaje de personas que no se vacunan que es muy alto, será más difícil. Si el porcentaje es pequeño, entonces se generará seguro una discriminación por eso. Íñigo, si te parece la última, ya que está por ahí suelta. ¿Sí? ¿Es lícito apelar a las obligaciones morales de los profesionales para solicitarles que se vacunen, sabiendo que trabajan con colectivos vulnerables? Pues sí es lícito por dos motivos. Uno es que para que den ejemplo, parece ser que los profesionales sanitarios, ¿no?, gente que cree en la ciencia, pues hombre, debería vacunarse para dar ejemplo y mostrar que efectivamente creen en esa ciencia y que no, las vacunas funcionan bien. Ese es un buen motivo. Y otro motivo, que es más dudoso, es sencillamente, bueno, hay otros dos. Otro es vacunarse para no transmitir el virus a los vulnerables a los que atienden, pero eso dependerá de que las vacunas efectivamente esterilicen en cierto grado. Yo creo que la mayor parte de las vacunas sí que nos van a dar al menos a cierto grado de protección, con lo cual también tiene un sentido. Y hay un tercer motivo. En tiempos en los que los profesionales sanitarios son escasos, ¿no?, que necesitamos a todos,
pues hombre, también tendrían que vacunarse para no caer enfermos, porque incluso en un caso leve pueden estar de baja un tiempo y sobre todo, mientras sean positivos y puedan contagiar, pues 2 semanas que vamos a estar sin un profesional sanitario, con lo que hay muchos motivos por los que apelar a su responsabilidad ahora mismo, claro. Eso siempre sin obligar, pero sí apelar a su responsabilidad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Íñigo. Cedemos la palabra a las compañeras de la Global Engagement Office. Muchísimas gracias a nuestros ponentes de hoy, profesores Emilio e Íñigo, por esta interesante sesión que sin duda ha ayudado a esclarecer muchas de las dudas que pueden surgir con este tema tristemente tan de actualidad. No quisiéramos dejar pasar la ocasión para aprovechar y anunciar que este jueves 28 de enero, entre la 1 y las 2, horario central europeo, tendrá lugar la presentación del libro Banking Bailout Law, A Comparative Study of the United States, United Kingdom and the European Union, escrito por la autora Virag Bladczek. Y la inscripción para este webinar es gratuita. Finalmente, a todos y a todas las participantes en esta sesión, muchas gracias por habernos acompañado hoy y os recordamos, como decíamos al inicio del webinar, que os compartiremos el vídeo de la sesión. También os informaremos por email de las próximas sesiones de los Deusto International Talks. Y hasta entonces estamos a vuestra disposición en summerschool@deusto.es. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima.